que tiene que ver con jóvenes investigadores. ¿Qué rol tiene, por tu experiencia, en lo privado, en lo público, la educación? Bueno, es crítica, y creo que no voy a descubrir nada diciéndolo. Es crítica, está largamente estudiado. El factor crítico del desarrollo de una sociedad está en la educación, está en los niveles, digamos, educativos de nuestros ciudadanos, que les permiten el crecimiento progresivo, el acceso a empleos, por ejemplo, ¿no es cierto? A medida que van... Fíjate, la vez pasada estuvimos con... Hay un programa que se está haciendo en la provincia del CFI, Formación para Jóvenes, y hay una pata tucumana de esto. Y junto con estos jóvenes que están haciendo el programa salimos a visitar empresas y fuimos a una empresa científica muy importante de Tucumán y se le preguntó, digamos, al dueño de la empresa qué pasaba con la innovación tecnológica, porque de alguna manera, en un sentido, la innovación expulsa, ¿no es cierto?, gente al mercado. Y el empresario dijo algo que es muy cierto, es verdad. Ahora, yo no puedo dejar de ser competitivo porque si no tengo que cerrar. El tema como sociedad es qué hacemos con ese sector de la población que queda al margen. Ahí es donde viene la educación, porque en la medida en que nosotros como sociedad demos respuesta, tengamos niveles educativos apropiados para esas personas que hoy tienen que dejar el trabajo por la innovación tecnológica que viene por otro lado, tienen que estar dispuestos, ¿no es cierto?, para poder acceder a otro tipo de empleo. No es que la innovación tecnológica deja, es decir, o expulsa. Expulsa, pero mientras tanto en otro lugar del mercado laboral se están abriendo oportunidades. Y ahí es el tema entonces, cuán preparado está nuestra población, ¿no es cierto?, para el acceso a esas otras, a esos otros desarrollos, emprendimientos que se siguen abriendo. Claro, y ayer comentábamos con Ariel Gustavo Guerra la alternativa y el crecimiento que ha tenido el tema del software en la República Argentina y lo que ha significado como fuente de trabajo. Y esto sustentado también por la base educativa. Quiero comentar un detalle. Detrás de cámara Julio me preguntaba, ¿y de qué vamos a hablar? Le dije del censo, pero lo voy a sorprender al aire porque un amigo... me llamó de Capital Federal hace unos días atrás y me dijo, ¿qué pasa que no le dieron difusión? Dice, tengo una buena noticia para Tucumán. Distinguieron a 3 áreas de Tucumán, son públicas: Instituto de Desarrollo Productivo, Ministerio de Salud y el organismo que conduce Julio Zaguir. Sí, Omar. Sí, efectivamente. Te quería sorprender. Efectivamente es así. ¿No se difundió? No se difundió. Bueno, esas cosas que tienen que ver a veces con que a veces suena más y llega más la mala noticia que la buena, ¿no es cierto? Sí. Efectivamente, vos sabés que hay a nivel nacional, hay un premio nacional a la calidad que otorga el Estado Nacional, tanto al sector privado como al público. Hace 28 años que se otorga. Lo otorgó el ministro Culfas con la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación. Y efectivamente, debo decirte que la provincia de Tucumán medio son 3 áreas, copó, digamos, una buena parte del premio. El Ministerio de Salud en cuatro de sus organizaciones, digamos, ¿no es cierto? Si 4 distinciones obtuvo el Ministerio de Salud solamente en el Premio Nacional a la Calidad. El IDEP, el Instituto de Desarrollo Productivo, y la Secretaría a mi cargo. Es el tema de gestión de calidad, es el tema de el fortalecimiento de las áreas, ¿no es cierto?, procurando mejorar sus procedimientos, mejorar su servicio, mejorar su atención al público, mejorar la calidad de los datos para servir mejor a la ciudadanía. Porque el mismo amigo me decía, la prioridad era el dato, que ahora también vamos a ver si lo confirmaba, decía... prepárate, dice, porque está llegando Marco Labaña a Tucumán, que es el titular del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Es así,
Es así, es correcto. El martes de la semana que viene, Marcos Labaña está viniendo acá. Por este tema que yo rescato la palabra que has utilizado, radiología. Un colega tuyo me decía tomografía. El censo es una tomografía. El censo lo que nos ayuda es como sociedad a saber, como una tomografía, qué está bien y qué no está bien. Es la tomografía del cuerpo social, ¿sí? Que la hacemos cada 10 años. ¿Y su valor cuál es? Que a partir de detectar, como una buena tomografía, dónde están las debilidades, ¿no es cierto? Entonces pasamos a tomar decisiones públicas, de políticas públicas, a partir de la info del censo. Este es el valor, digamos, ¿no es cierto? ¿Y qué va a recibir Marcos Labaña? El martes, el próximo martes, ¿no claro, es así? entonces, él viene el martes para seguir difundiendo, porque vos sabes bien, digamos, que una parte relevante, digamos, de este censo es su carácter digital. Sí. Entonces, él viene, por un lado, a seguir impulsando la tarea de preparación que se está haciendo para el 18 y, por otra parte, a seguir colaborando, digamos, ¿no es cierto?, para la difusión del censo digital, el cual está andando muy bien. En Tucumán ya hemos pasado el 10% de la población, ¿no es cierto?, de los hogares tucumanos que se han incorporado al censo digital. ¿En números? Y eso es aproximadamente 36.000 hogares. El último censo, hogares. ¿Cuántos habitantes me decía Julio que tenemos en Tucumán? 1.700.000. ¿Podríamos llegar a los 2 millones o pasar los 2 millones o por ahí? Por ahí cerca, un poco. Sí, es el crecimiento poblacional. Es el crecimiento poblacional que ya tenemos nosotros información desde la Dirección de Estadística que ha variado sustantivamente. ¿Y qué diferencia hay con lo que estamos diciendo a densidad poblacional? Bueno, es otro tema. Claro, la densidad es la cantidad de habitantes por espacio geográfico. Entonces, Tucumán... Esa va a ser la radiografía que me va a interesar. Claro. ¿Qué ha pasado con la concentración en el Gran San Miguel de Tucumán? Si la gente que vino, que regresó de otras provincias o que vino de otros países, se radicaron acá, o gente que se fue ampliando la familia, siguieron concentradas en el Gran San Miguel de Tucumán. ¿Y si qué servicio tenemos? Si estamos preparados para recibir a tanto crecimiento en la densidad poblacional. Vos lo acabas de decir muy bien. Ese es el tipo de información que te provee. ¿Ves? Vos has hecho la relación perfecta. Infraestructura social básica. ¿Cuánto ha crecido, no es cierto, la población en una determinada zona? Porque a partir de esa información cuantitativa, cierta, exacta, es que entonces se pasan a tomar las decisiones de política pública como la que vos has mencionado. ¿Cuánto hay que extender, digamos, de la red de agua? ¿Cuánto la red de cloaca? ¿Cuánto, digamos, el gas? ¿Cuánto la electricidad? ¿Y dónde? ¿Y dónde? Porque el tema es ese también. El censo, a diferencia, por ejemplo, de las encuestas, nos permite una georreferenciación de la problemática. Es decir, ¿dónde están las concentraciones, no solamente poblacionales, sino también de ingresos, de bienes, para determinar entonces dónde está haciendo falta qué cosa? ¿No es cierto? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos georreferenciado, esto es información pública, los censos anteriores, y vos allí puedes ver de qué manera no solo se distribuye la población en toda la provincia, sino los niveles de condiciones de vida, lo que se denomina muchas veces la pobreza, por ejemplo, material de los hogares, que no es solo la de los ingresos, sino también la de la ausencia de bienes. Y eso está en determinados lugares más que en otros. El censo es lo único que te provee esa información. Exactamente. Bueno, ahora, porque siempre cuando hablamos del censo poblacional y hablamos de la densidad poblacional y lo que ha crecido el Gran San Miguel de Tucumán, caemos directamente en la capital. Pero creo que es fundamental saber qué está pasando en el interior y cómo se ha trabajado con los intendentes en este caso. Bueno, debo decirte que ya tenemos información que hemos ido obteniendo a través de otras fuentes, digamos, en la Dirección de Estadística. Ya sabemos que hay crecimientos poblacionales fuera del Gran San Miguel inauditos. Hay municipios que han triplicado y cuadruplicado su población. Entonces, esta es la información que va a ser ahora, a partir del censo,
puestas y va a salir, digamos, ¿no es cierto?, por decir así, públicamente, en el sentido que se va a hacer explícita. Y estamos trabajando con los intendentes, efectivamente, hemos hecho una tarea muy linda de vinculación con intendentes y delegados comunales para el acceso al censo digital. Y realmente hay municipios que La Cocha nos decían que sí, es importante la cantidad. La Cocha efectivamente es una de las... Esto lo ha detectado como concentra la información, digamos, el INDEC y la PROVE. El INDEC nos ha provisto la información, digamos, desagregada de que La Cocha es el municipio que marcha a la cabeza en la provincia respecto a censo digital. Bien, eso es Esto bueno. es proporcional también, ¿no es cierto? Es decir, es de acuerdo a la cantidad de población que tienen, son los que más, alrededor de un 15% de la población, digamos, de La Cocha, ya participa del censo digital. Quería recordar, no quiero estigmatizar, Sí. Julio, pero me tomo de lo que decías recién, que has notado un crecimiento exponencial de la cantidad de habitantes en algunos lugares. El censo del 2010 mostró parte de la tomografía o del impacto que tuvo la crisis del 2001. Se han mejorado algunos niveles, no se puede desconocer, con altibajo dentro de la economía, que ya conocemos qué pasa. Pero, si no me equivoco, era Julio Silman, el intendente de Alderetes, tomo como referencia el ¿por qué alentamos que se aceleren los trámites para la incorporación de la red troncal de Alderetes, Van de Río Salí, la planta de tratamiento, en el lugar que se defina, más allá de la oposición que puede haber de vecinos de San Andrés? Porque esa zona del este ha tenido un crecimiento tremendo en la ocupación. Incluso, ¿por qué lo mencionaba a Julio Silman? Porque él era intendente cuando se ocuparon tierras en un barrio que creo que ya tiene dos nombres, pero esa necesidad de la vivienda llevó a que la gente vaya a vivir en esos terrenos, pero esos terrenos no tienen la red troncal de cloacas, no tiene agua potable. Ahí donde se tendrá que enfocar una vez que se tengan los datos de la estadística. No digo únicamente en ese lugar, sino en distintos puntos de la provincia. Poníamos como ejemplo lo que había pasado en la zona de Aldrete. Es así. La primera información que tenemos, no del censo, sino de otro tipo, digamos, de análisis cuantitativo que hacemos en la provincia, es que el tema provisión de agua está muy extendido y no es uno de los déficits, yo te diría, críticos. En cambio, el de cloacas es un número, digamos, a mejorar. Y eso tiene mucho que ver con la infraestructura social básica y tiene que ver también con las condiciones de saneamiento, salubridad y salud, ¿no es cierto? Ese es un tema que el censo nos va a proveer con mucha mayor exactitud, eso que vos estás diciendo. ¿En qué lugares, digamos, ha sucedido este crecimiento poblacional, digamos, exponencial, ¿no es cierto? Y a partir de ello, ¿en dónde está haciendo más falta este tipo de soluciones a la que me refiero? El censo va a ser el 18. Sí, el 18... Me quería decir otro tema, perdón. No, que el tema de la provisión de gas también es otro tema, digamos, crítico, ¿no es cierto? Luz y agua son dos temas que, como siempre, se puede mejorar, se debe mejorar, ¿no es cierto? Pero en donde habría, y ahí esto nos ayudará a entenderlo mejor, tanto gas, hablando de la provisión de gas natural, ahí estamos hablando. De gas y de cloaca, en donde necesitamos mayor información, más precisa, ¿no es cierto?, geográfica, que nos va a dar el censo. Muy cortito porque, sí, señor. Porque si no vamos a hablar de otros temas también tan importantes, porque seguramente en las próximas semanas vamos a seguir conversando con vos, Julio. Tiene que ver con la asunción de Fabián Soria como ministro de Obras Públicas. ¿Qué datos puede dar la Dirección de Estadística para que sea apoyada la gestión de Soria para los proyectos a mediano, corto y largo plazo? Bueno, ¿le acercaste algún dato ya o no? Sí, en realidad estamos trabajando conjuntamente, el Ministerio está trabajando conjuntamente, digamos, ¿no es cierto?, con otras áreas. Nosotros hemos comenzado a trabajar previo a la creación del Ministerio, conjuntamente con los ministerios. Hubo una tarea transversal
por la cual se estuvo recogiendo información vinculada a las obras públicas. Se hizo un trabajo bastante importante, digamos, ¿no es cierto?, antes de la llegada del nuevo ministro, y hemos compartido una información muy precisa, digamos, sobre todas las obras, la vinculación de esas obras con convenios. Todo esto había sido pedido previamente, digamos, por el gobernador, y habíamos logrado, digamos, un trabajo muy finito, digamos, que entendemos, ya se lo hemos compartido, digamos, sí, al ministro, y por lo tanto para él va a ser un punto, está siendo, sabemos, un punto de partida importante para la tarea primera, que es el diagnóstico. La cantidad de convenios firmados, la cantidad de obras, los montos, las áreas en las que está, a qué se dedica cada cosa, a qué se dedica, para qué es cada obra, las etapas en las que ya está cada una de estas obras. Porque hay algunas que están muy al inicio y hay otras que están muy al final, ¿no es cierto? Todo esto estamos trabajando conjuntamente, digamos, con el nuevo ministerio. Bien, 18 de mayo va a ser feriado para que la gente acompañe a los censistas. El día 18 de mayo va a ser feriado nacional. ¿Cuándo crees que se podrían tener los datos preliminares del censo aproximadamente, Julio? Por lo menos acá en Tucumán. No es de una sola vez. Va a ser gradual. Claro, los datos van a ser graduales. Y los primeros datos, que son más bien los poblacionales, etcétera, ¿no es cierto?, van a ir llegando hacia fin de año. Está previsto que para fin de año comiencen los primeros datos ya a darse a conocer. Y nuestra estimación, digamos, es que a mitad del año que viene ya el censo va a estar analizado. Volvemos al Julio Zaguer de hace 25 años en los diálogos radiales. Saludo también para el licenciado Meloni, siempre me acuerdo del... El amigo Meloni. Tiene un único defecto el amigo Meloni, que es... Sí, compartimos los colores. Sí. Julio, te quiero sacar... ¿Es fácil combatir la inflación? Por tu experiencia, digo, ¿no? ¿O es complicado? Daría la impresión que es complicado, porque tiene una inercia, tiene un movimiento, tiene una tendencia, es como un Fórmula 1. A medida que va aumentando, digamos, su velocidad, no lo podés frenar inmediatamente, ¿no es cierto?, una vez que alcanzó esa velocidad. No es sencillo. Por lo tanto, no es de esperar que el mes que viene estemos en 1%, ¿no es cierto? Pero sí es de esperar que progresivamente, y entiendo que las medidas, digamos, que está tomando el gobierno, ¿no es cierto?, que sea 5% ya es un triunfo frente a las 6, 7 que hemos tenido. Sería, indudablemente. Tampoco para presentarlo así a grandes títulos, ganamos la inflación, paso a paso. Sí, ¿Te progresivo. sentiste cómodo? Muy cómodo, muy cómodo. Te recomiendo pasar por Valenciana Mueble en Santiago 834. Querido Julio. Omar. Sí, Omar, sí, disculpe, licenciado, ¿cómo le va? Ya que está hablando con Omar, habló del tema económico, habló del censo, y creo que uno de sus amores es escribir, y está presentando un libro, una grieta de 200 años que habla de lo institucional y lo constitucional en la provincia de Tucumán, en la República Argentina, ¿puede ser? Efectivamente. En realidad lo he presentado. Es un libro, bueno, ahí está. Bueno, se agradece mucho, digamos, la difusión. Yo no puedo hacer propaganda, digamos, sí, no hay problema. en las librerías principales de la ciudad. Sí. Ateneo, Bueno, el Ateneo, el Griego, Jenny. En esos lugares se puede conseguir. Sí, bueno, eso es parte de la vida paralela. Todos tenemos vida paralela. Algunas se pueden contar y otras no. Yo no sé si usted puede contarlas. Escuche, Julio, siempre digo que el hombre tiene 3 vidas. La secreta, que es la más importante, está la pública y la privada. La secreta solamente la sabe uno. Y el de arriba. Bueno, esta es parte de la privada mía. No es secreta, ahí está el libro, digamos, pero es parte de la vida académica, digamos, de la que nunca me separé porque es de la que uno respira muchísimo. La más importante, digamos, la secreta. ¿No es cierto? La más importante, la secreta. Bueno, claro, está bien. Por aquel que juzga. Se agradece mucho, sí, ese es un trabajo de análisis de los debates constituyentes de nuestro país en los primeros 50 años de vida
y por qué desde ahí hubo una dificultad para resolver lo que entiendo es el conflicto principal de nuestro país, que es la tensión entre el centro y las provincias mediterráneas y del litoral.